Muchos creyentes aquí se han topado con esta situación. Estamos predicando el evangelio a una persona inconversa, pero esta persona está argumentando y argumentando y argumentando hasta que llega un punto en que te das cuenta que no tiene caso continuar. ¿Te ha pasado eso? No tiene caso, porque es evidente que la persona no está escuchando ni está ponderando tus argumentos. Más bien él ha decidido ir en contra de toda evidencia para seguir justificándose a sí misma. Bueno, algo similar es lo que encontramos en el pasaje que vamos a considerar en la mañana de hoy, en el capítulo 9 de la carta a los Romanos. Pablo ha venido hablando acerca de la elección incondicional, soberana, para probar que la promesa de Dios a Israel no ha fallado por el hecho de que muchos israelitas continúen rechazando al Mesías. Dios tiene a un Israel dentro de Israel, un Israel espiritual dentro del Israel nacional, escogido por gracia, por el puro afecto de su voluntad. Ahora, Pablo sabía que esta doctrina de la elección soberana incondicional de Dios suele levantar al menos dos objeciones. La primera, no vamos a olvidar la pantalla. La primera es que Dios es injusto al elegir a unos y no a otros. ¿Alguna vez alguien te ha dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. Dios es injusto. ¿Por qué le elige a unos y no a otros? Y Pablo responde a esta objeción en los versículos 14 al 18 que estudiamos la semana pasada. La siguiente objeción es más bien un reproche. Es cuando la persona se siente acorralada por la doctrina de la elección de Dios y ahora le echa la culpa a Dios de su incredulidad. Decía Luis Buñuel, un famoso cineasta español: yo soy ateo por la gracia de Dios. Y eso es lo que este hombre está haciendo aquí. Vean el versículo 19. Me dirás entonces, aquí está la objeción, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera. Pero tú me dirás entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Por qué Dios me trata como culpable? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Pablo acaba de decir en el versículo 18 que del que quiere Dios tiene misericordia y al que quiere endurece. De ahí la pregunta del oponente de Pablo: ¿cómo puede un Dios así juzgar a los seres humanos? Si Él ha determinado en su soberanía lo que hará con cada uno. Y de nuevo, mis hermanos, tenemos que insistir en el hecho de que si Pablo hubiera enseñado que Dios escoge a los que Él sabe de antemano que van a creer en Cristo, no se hubiera levantado esa objeción. Si eso fuera lo que Pablo hubiera enseñado. Pero lo que levanta este cuestionamiento es precisamente la enseñanza de Pablo sobre la soberanía absoluta de Dios en la salvación de los pecadores. En otras palabras, el oponente de Pablo entendió perfectamente lo que él está enseñando.
pero está llegando a una conclusión equivocada. Yo puedo entender una enseñanza, pero entonces inferir cosas que son erróneas. Porque la inferencia o la conclusión a la que ha llegado el oponente de Pablo es esta: si Dios es soberano, entonces yo no soy culpable. Yo no tengo responsabilidad. No soy responsable de mis pecados. Ni siquiera soy responsable de ser incrédulo, porque Dios es soberano. Pablo no está tratando aquí con un creyente confundido, que desea de corazón tener un mejor entendimiento de esta doctrina. Por favor, Pablo, explícame mejor este tema de la elección incondicional, porque yo no acabo de entender cómo es que Dios opera en el corazón de los hombres para traernos a salvación. ¿Tú me pudieras dar un poco más de explicación? No, eso no es lo que tenemos aquí. Eso no es lo que está pasando aquí. El oponente de Pablo está indignado con Dios. Él está criticando la forma de actuar de Dios. ¿Cómo se atreve Dios a juzgar a los hombres, a juzgarme a mí? Si a final de cuentas nadie puede resistir su soberana voluntad. Es por eso que en vez de responder su pregunta, Pablo va a tratar con su corazón. Me encanta esto. O sea, Pablo sabe, no vale la pena seguir argumentando. Yo tengo que ayudar a este individuo. Yo tengo que tratar con su corazón, porque no son más explicaciones lo que este hombre necesita. Mis hermanos, Romanos 9, de verdad, está bien claro. Bien claro. No es más explicación, es más humillación. Más humillación delante del Dios del cielo. Así que lo primero que hace Pablo en este pasaje es hacerle ver a su oponente y de paso a todos nosotros la distancia infinita que hay entre Dios y sus criaturas. Vean el versículo 20. Al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? Hay un contraste aquí que se ve más claro en el original. Oh hombre está al principio de la oración, y la palabra Dios tiene un artículo definido. No es simplemente Dios, es el Dios. Es como que Pablo él está diciendo: oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que le pidas cuentas al Dios, al único Dios? Pablo le está diciendo: mira, mi amigo, hay un solo Dios y no eres tú. Hay un solo Dios y no eres tú. Eres un hombre, eres una criatura que para colmo de males eres pecadora, y aún así crees tener el derecho de criticar a Dios y demandarle una explicación. Y Pablo le va a decir: ¿dirá acaso el objeto modelado al que lo modela: ¿por qué me hiciste así? Ahora, la idea detrás de esta comparación que Pablo está usando aquí no es que el hombre sea
un objeto inerte como una masa de barro en la mano del alfarero. No, el hombre posee una voluntad racional porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nosotros tenemos intelecto, tenemos voluntad, tenemos emociones. Lo que Pablo quiere hacernos ver con esta comparación es cuán absurda es la actitud de una criatura que se atreve a criticar a su hacedor. Eso es tan absurdo como imaginar a una masa de barro criticando al alfarero por lo que él ha decidido hacer con ella. Esta era una ilustración muy conocida para los judíos, porque aparece varias veces en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 29, versículo 16, Dios le dice a su pueblo: ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor y realizan sus obras en tinieblas y dicen: ¿quién nos ve o quién nos conoce? ¡Qué equivocación la vuestra! ¿Es acaso el alfarero como el barro, para que lo que esté hecho diga a su hacedor: él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó: él no tiene entendimiento? ¿Ustedes creen que el alfarero que está haciendo su taza no conoce la taza bien? Él la hizo. Es la misma idea que encontramos en Jeremías 18. Dios le ordena a Jeremías que vaya a casa del alfarero, y cuando llega lo encuentra haciendo una vasija de barro que se echa a perder. Así que el alfarero tiene que hacerla de nuevo, y el texto en Jeremías dice: según le pareció mejor al alfarero hacerla. Y entonces Dios le dice a Jeremías: ¿no puedo yo hacer con vosotros, casa de Israel, lo mismo que este alfarero? Declara el Señor. He aquí como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Wow. Él es el creador. Nosotros somos sus criaturas. ¿Ustedes se imaginan a una masa de barro molesta con el alfarero porque la convirtió en taza en vez de plato? ¿O porque le hizo una asa demasiado pequeña? Mi esposa, Gloria, en estos días me dio una ilustración más criolla. Aquí tenemos a una mujer con harina y agua, y resulta que la masa está peleando porque la hizo yaniqueque en vez de pastelito. Entonces, yo sé que mueve a risa. Yo lamento los que están viendo esto de otro país, no van a entender nada, pero yo sé que mueve a risa, pero hermanos, es precisamente la ironía que Pablo nos está presentando aquí. Dice John Stott: estas personas se niegan a permitir que Dios sea Dios, como si el alfarero se hubiera convertido en la vasija y la vasija en el alfarero cambiaron de posición. Spurgeon es más contundente. Spurgeon dice: los hombres permitirán que Dios esté en todas partes menos en su trono. Dios puede estar en cualquier lugar menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Ese es el problema. Yo quiero un Dios controlable,
un Dios al que yo pueda manipular. Pero ese no es el Dios de la Biblia. Mira, mi amigo, fue Dios el que te dio una mente para pensar y una boca para hablar. De hecho, aún el aire que usas para que tus palabras puedan ser escuchadas, porque si no hay aire, no se transmite la voz. El aire que tú usas para que tus palabras puedan ser escuchadas es el aire de Dios. La mente es de Dios, la boca es de Dios, el aire es de Dios. ¿Y tú te atreves a usar tus capacidades para criticarlo? A ese mismo Dios que te mantiene con vida hasta el día de hoy. Mi amigo, tú y yo llegamos ayer a este mundo. Dios es eterno. Eterno. Somos tan frágiles que un pequeño virus que no se ve a simple vista te puede llevar mañana a una clínica entubado o a la tumba. Y Él es el Todopoderoso. Él es el que formó todas las cosas con la palabra de su poder. Miren, yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí no somos capaces de entender la teoría de la relatividad. Ustedes conocen la fórmula, muchos, pero ¿de verdad tú me puedes explicar la teoría de la relatividad? Algunos tal vez sí, yo no puedo. Pero déjame decirte algo. La mente de Einstein no era más que una pequeñita gota casi invisible ante el océano infinito de la sabiduría de Dios. Y tú quieres que Dios te explique lo que Él está haciendo. Aquí tenemos a este hombre con un entendimiento entenebrecido y distorsionado por causa del pecado, desafiando y criticando a Dios por su gestión gubernamental y demandándole una explicación. ¿Cómo es eso de que tú eres soberano y que yo soy responsable? Explícame eso. O tú pretendes que yo crea en ti sin que tú me des una explicación. Uf. Wow. Miren, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana y que nos están viendo por la internet, nosotros no podemos entender siquiera cómo es que nuestros propios deseos operan en nuestro interior y cómo mueven nuestra voluntad. Tú no te entiendes a ti mismo, de verdad. Yo no entiendo cómo es que yo opero. No, yo sé que yo deseo cosas, pero yo no sé cómo es que los deseos operan en mi corazón, cómo mueven mi voluntad para que yo quiera una cosa en vez de la otra. Y vamos a demandarle a Dios que nos explique cómo es que armoniza nuestra responsabilidad con su soberanía. ¿De verdad tú crees que si Dios te explicara eso, tú lo vas a entender? Oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Asume tu lugar de una simple criatura del polvo. En vez de seguir demandando una explicación que no tienes derecho a exigir y que tampoco tienes la capacidad de entender, mi amigo, acógete humildemente a la gracia y la misericordia de Dios en Cristo, que Él ofrece a todos libremente por medio del Evangelio. A todos. A todos libremente.
Si tú no vienes es porque no quieres. Pero Pablo no solo le hace ver a este hombre que hay una distancia infinita entre nosotros y Dios, sino también que Dios tiene el derecho y la autoridad de dispensar su justicia y su misericordia como Él quiera. Para eso es Dios. Vean otra vez versículo 20 y 21. Al contrario, ¿quién eres tú, hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho, potestad sobre el barro, de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Yo creo que aquí la Reina Valera del 60 es mucho más precisa en la traducción. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Aquí tenemos al alfarero teniendo en sus manos una masa de barro dañada por el pecado. Eso es importante, mis hermanos. No lo olvides, toda la masa está dañada. Pero él decide hacer de esa misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Él no está actuando con injusticia, como ya Pablo ha demostrado en los versículos 14 al 18, porque toda la masa merece ser destruida en el infierno, toda la masa entera. Mira, mi amigo, lo sorprendente no es que Dios haya decidido tratar con justicia a una humanidad pecadora, sino que haya decidido hacer de esa misma masa vasos para honra. Es la misericordia de Dios y no la justicia lo que debería dejarnos boquiabiertos. La justicia de Dios es entendible. Lo que no es entendible es su misericordia. Sobre todo si tomamos en cuenta lo que Pablo ha dicho anteriormente en los capítulos 1 al 3 de Romanos sobre la culpabilidad del hombre. Yo sé que hace mucho tiempo que nosotros pasamos por esa sección de la carta, pero mis hermanos, no olviden que la carta a los romanos, voy a decir algo aquí como yo suelo decir a veces bien profundo, la carta a los romanos es una carta. ¿Y cómo tú lees una carta? Tú no lees un párrafo hoy, otro párrafo mañana y otro párrafo el mes que viene. Tú la lees de un tirón. Así que los miembros de la iglesia en Roma leyeron esta carta de una sentada de principio a fin. Así que lo que a nosotros nos ha tomado meses, a ellos le tomó 20 minutos, 25 minutos. Hace 20 minutos que ellos pasaron por Romanos 1, 2 y 3. Y en esos primeros capítulos de Romanos, de hecho, solo para que sepan, la carta entera a los romanos dura 55 minutos leído pausadamente. 55 minutos. Entera, los 16 capítulos. En esos primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo nos presenta un caso contundente contra la culpabilidad humana, dejando al hombre sin excusas frente a la justicia de Dios. La masa entera está dañada, dice Pablo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad.
¿Y cómo están restringiendo la verdad? Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidas por medio de las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. No aguanto la tentación de decirles esto. En estos días, Gloria y yo hemos estado viendo algunos documentales, y uno de ellos fue acerca de la ley de Benford. Quizás tú nunca en tu vida la habías oído, yo tampoco, pero es extraordinaria. La ley de Benford, por Frank Benford, quien la descubrió en el año 1936, consiste en ver, no se lo voy a explicar aquí, pero consiste en ver que en el mundo entero hay un patrón matemático inviolable, en el mundo entero. Tú tomas todos los ríos del mundo, por decirte algo, y tú los pones en orden de mayor a menor, y te vas a dar cuenta que el número que va a dar eso es una curva. Es una curva. ¿Saben cómo? Eso tú lo puedes hacer con tu cuenta de banco, tú lo puedes hacer con tu... yo no sé con cuántas cosas. Eso es impresionante. La ley de Benford. Y Gloria y yo veíamos el documental, y el tipo que está haciendo el documental le decía a las personas, pero ¿cómo es que eso pasa? Y decía, nosotros no tenemos la menor idea. Y yo decía, claro que no tienen la menor idea, porque han sacado a Dios de la ecuación. Decía Isaac Newton, Dios geometriza. Dios ha hecho un mundo matemático. ¿Saben para qué? Para que la gente que sabe de matemática lo pueda ver, pero ellos se niegan a ver lo que es evidente, y Pablo dice, no tienen excusa. No tienen excusa, pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, dice Pablo. Duras palabras. Duras palabras. Y más adelante en Romanos capítulo 3, versículo 19, Pablo va a decir, para que toda boca se calle y todo el mundo se ha hecho responsable ante Dios. ¿Ven? Responsable. Somos moralmente responsables. No somos títeres, no somos robots. Dios es soberano, el hombre es responsable. El hecho de que nuestra mente finita sea incapaz de armonizar ambas cosas no elimina nuestra culpabilidad. De manera que Dios está en su pleno derecho de manifestar su gloria, otorgándole misericordia al que Él quiere y tratando con justicia a los demás. Él tiene derecho. Ese es el argumento de Pablo en los versículos 22 al 24. Y una vez más, voy a citar la Reina Valera, porque creo que va a ayudar a ver el flujo de pensamiento. Dice el apóstol Pablo, versículo 22, Reina Valera, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gracia, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. ¿Se dieron cuenta que Pablo dos veces dice hacer notorio, dar a conocer?
Dios hace las cosas como las hace para que su gloria sea más ampliamente revelada por medio de su justicia y por medio de su misericordia. No se trata de una cosa o la otra, son las dos cosas a la vez. Dios tiene potestad de soportar con paciencia la soberbia de los incrédulos, como hizo con Faraón. Una plaga y Faraón resiste. Dios pudo haber dicho: se acabó Faraón. No, y otra plaga, y otra más, y otra más, y Dios soportando a Faraón con paciencia. Algo interesante en el texto es que Pablo deja ambiguo quién fue que preparó esos vasos para destrucción. Él no lo dice. Y de hecho, la voz del verbo que Pablo usa aquí en el original puede ser traducida como una voz media, de manera que es probable que lo que Pablo está diciendo es que esas personas escogieron su curso de acción. Ellos decidieron seguir en impenitencia. Ellos se prepararon a sí mismos para la destrucción. Porque luego Pablo es más explícito, o totalmente explícito, cuando habla de los vasos de misericordia. Dice: Él los preparó de antemano. ¿Ven? Activamente. Él. Dios no hace incrédulo a los incrédulos. Dios no crea maldad en los malos. Él no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. No, Dios no hace eso. El malo es malo porque le da la gana ser malo, porque esa es su naturaleza. Somos pecadores. Es una misma masa dañada, ¿ven? Pero tarde o temprano, Dios tiene paciencia. Wow, yo pienso en mí mismo, de verdad. ¿Cuántas veces, siendo un adolescente, en mi arrogancia, yo me burlé de Dios? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces comencé teorías y leí el origen de las especies de Darwin, y ya yo creía que era un experto en evolución? Un muchachito de 17 años y ya yo creo que soy un experto. Y Dios, esperando con paciencia, para luego decirme un día: su gel se acabó, vive. ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! Este libro es verdad. No, yo no vengo del mono. Me hizo Dios. Gloria al Señor. Su mano me formó. Cuánta paciencia. Así que, mi amigo, tú solo tienes una opción, y es humillarte ante Dios y clamar por misericordia, porque Él es justo, pero también es misericordioso. Las dos cosas. Yo no sé cuántas veces yo he escuchado esta frase, y estoy seguro que tú también: mi Dios es un Dios de amor y Él no va a condenar a nadie. ¿Te han oído eso? Si me dieran $1 por cada vez que yo oigo esa frase, tendría un dinerito. Mi Dios es un Dios de amor. Sí, es verdad. Él es un Dios de amor, pero es también un Dios de justicia. Mira, un Dios que solo tiene amor pero no tiene justicia, no es el verdadero Dios, es una caricatura de Dios. Ese no es el verdadero Dios. De hecho, si no entendemos su justicia y su ira contra el pecado, tampoco vamos a poder entender la magnitud de su amor y de su misericordia.
Mis hermanos, ¿por qué la segunda persona de la Trinidad tuvo que hacerse hombre y morir en una cruz siendo inocente? ¿Por qué? Porque Dios es perfectamente justo y Él no puede pasar por alto el pecado. Pero como Él es amor, al mismo tiempo justo y amor, Él decide, la Trinidad decide, que Dios, el Hijo, se haga hombre y cargue con mi culpa para que Dios pueda perdonarme y mantener intacta su justicia. ¡Oh, qué gran Dios! ¿Ustedes recuerdan la escena que vimos la semana pasada en Éxodo capítulo 34, cuando Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria? Y Dios en el capítulo 34 de Éxodo esconde a Moisés en una peña y pasa por encima de él proclamando su nombre, es decir, dándole a Moisés una revelación de su esencia, una revelación de quién él es. Pero mis hermanos, hay una paradoja en lo que Dios le revela a Moisés. Dice Dios a Moisés, yo soy compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, el que guarda misericordia a millares. Y ahora escuchen, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. No, espera, aquí hay algo raro. Aquí hay algo raro. ¿Cómo podemos congeniar esas dos cosas? Si Dios no tendrá por inocente al culpable, y todos somos culpables, ¿cómo Él puede perdonar la iniquidad, la transgresión y el pecado? No parece lógico. Él no tendrá por inocente al culpable, y todos somos culpables. No puede perdonar a nadie, pero Él dice que Él perdona. ¿Cómo lo hace? Para entender esta paradoja tenemos que meter a Cristo en la ecuación. Tenemos que meter a Cristo en la ecuación. La solución es Cristo. Dios no pasó por alto nuestra culpa para concedernos su perdón, sino que la castigó plenamente en la persona de su Hijo. He ahí la solución del dilema. El justo fue castigado para que los injustos seamos perdonados. Pero mis hermanos, la muerte de Cristo en la cruz no tendría significado a menos que la veamos a la luz de la perfecta justicia de Dios. No tiene sentido. Él tenía que morir porque Dios es justo y Dios no puede hacerse de la vista gorda con el pecado. ¿A ustedes les agrada que nuestros jueces muchas veces se hagan de la vista gorda? Sobre todo con los ladrones de cuello blanco. ¿A ti no te molesta? Porque a mí sí. Queremos justicia. Yo quiero vivir en un país donde haya justicia. Bien, nosotros vivimos en un universo donde habrá justicia, donde Dios tratará a todo el mundo conforme a sus obras. Pero Dios decidió tener misericordia en Cristo. En Cristo. Mis hermanos, la misericordia, no solamente la cruz, la misericordia de Dios pierde todo su significado sin la justicia de Dios. Pierde su significado. Es al ver la ira de Dios derramada justamente sobre una humanidad
culpable cuando se hace más evidente las riquezas de su gloria para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. ¡Wow! ¿Ven cómo Pablo está resaltando otra vez la incondicionalidad de la elección? De esa misma masa dañada por el pecado, Dios decidió mostrar las riquezas de su gloria con vasos de misericordia que Él mismo preparó de antemano para gloria, para que vean el esplendor de su gloria y para que compartamos su gloria. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, dice Jesús. Por eso es que Pablo dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vasos de misericordia. Wow, mi hermano, ¿tú has pensado en ti de esa manera? Yo soy un vaso de misericordia, rebosando de misericordia. Y fui preparado para gloria. Y Pablo añade en el versículo 24, a los cuales también llamó. Y es obvio por el capítulo 8 de Romanos que ese llamamiento del que Pablo está hablando aquí no es simplemente el llamado que hacemos libremente a través de la predicación del Evangelio a cualquiera que quiera venir a Cristo. No, este es un llamado irresistible que liberta nuestra voluntad de la esclavitud del pecado para que nosotros podamos responder libremente al llamado del Evangelio. Eso es una de las cosas que veremos esta tarde en la clase de escuela dominical. Cómo Dios nos hace libres para que podamos responder al llamado del Evangelio. Pero al hablar de este llamamiento, Pablo nos lleva de vuelta al argumento principal de toda esta sección de la carta, y es que la promesa de Dios no ha fallado. Recuerden que ese es el argumento, ese es el foco principal de los capítulos 9, 10 y 11. Aunque muchos descendientes físicos de Abraham permanecían en incredulidad, ahora Pablo le hace ver a su oponente que el verdadero Israel no solo está compuesto por todos aquellos israelitas que fueron escogidos de pura gracia, sino también por todos aquellos que fueron elegidos de entre los gentiles. Hoy, gloria a Dios, habían dominicanos ahí. Por eso estamos aquí. De manera, mis hermanos, que el plan de Dios no ha fracasado. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Esa fue la promesa. Y más adelante en el capítulo 22, versículo 18, Dios le dice a Abraham: y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y eso es lo que Pablo va a probar ahora a través de 4 citas del Antiguo Testamento, 2 del libro de Oseas, 2 del profeta Isaías, para mostrar que la inclusión de los gentiles y la salvación de un remanente de Israel escogido por gracia, ese fue el plan de Dios desde el principio. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, que veremos mucho más brevemente. Y es que Dios ha estado llevando a cabo lo que Él se había propuesto hacer en su soberanía. Dios está haciendo lo que Él dijo que iba a hacer. La mayoría de los oponentes de Pablo eran judíos, la mayoría. Así que no sería extraño
que este fuera el caso aquí. Y es como si Pablo le estuviera diciendo, pero tú no leíste la Biblia. ¿Tú no leíste en tu Biblia? Lo que está sucediendo en la historia de la redención después que Cristo murió en la cruz del Calvario no es el plan B de Dios. Ese siempre fue el plan A de Dios. Vean el versículo 25. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo llamaré mi pueblo, y a la que no era amada, amada mía. Qué dulce, ¿verdad? Cuando un esposo le dice a su esposa, amada mía. En el tiempo de Oseas, el reino del norte se había apartado de Dios, se había entregado por entero a la idolatría, es decir, que espiritualmente hablando se habían convertido en una nación adúltera, y Dios los castigó usando a la nación de Asiria en el siglo 8 antes de Cristo como instrumento de juicio. Israel fue esparcido entre las naciones y tratados como una nación gentil, como si no fueran el pueblo de Dios. ¿Saben lo que hizo Dios? En el norte, recuerden que habían 10 tribus en el norte, 2 en el sur. Dios levantó a Oseas en el reino del norte, y resulta que Oseas tenía una esposa llamada Gomer, que había sido adúltera literalmente, y le había dado a Oseas hijos de adulterio, hijos de fornicación. Y Dios usa a Oseas, que tiene este matrimonio, para mostrar lo que él iba a hacer con esos israelitas rebeldes y adúlteros. A pesar de su apostasía, Dios habría de traerlos de nuevo a la salvación por el poder de su palabra. De manera que esos que ya no podían ser llamados con toda propiedad el pueblo de Dios, eventualmente vendrían a ser su pueblo. Y yo no estoy hablando de los israelitas que murieron en la época de Oseas. Yo estoy hablando de la época de Pablo. Y ahora estoy hablando no solamente de los israelitas, estoy hablando de los gentiles. Pablo nos dice en Romanos que Dios ha cumplido esa profecía a través de la salvación de los gentiles. Que ahora por la fe en Jesucristo hemos venido a ser la iglesia, el pueblo de Dios del nuevo pacto. Es el mismo argumento de Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 10, que cita el mismo texto de Oseas. Mi hermano, eso somos tú y yo por la gracia de Dios, vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Por causa de nuestra unión con Cristo, nosotros que estábamos apartados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo, como dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 12, ahora somos parte de la familia de Dios. Versículo 26. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Recuerdan que los hijos de Dios son hijos de la promesa? Romanos 9:8. Aquí está el punto. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. ¿Y qué de Israel? ¿Cómo entender que tantos israelitas continúan en incredulidad? Bueno, Pablo va ahora a citar Isaías, versículo 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y no solo eso, vean por último el versículo 29. Como Isaías predijo, por favor hermanos, escuchen este texto con atención, porque lo pueden pasar por alto algo importante. Si el Señor de los ejércitos
no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y semejantes a Gomorra. ¿Saben lo que está diciendo Pablo aquí? Dejados a la inclinación natural de sus corazones, la nación de Israel habría llegado a ser tan perversa como Sodoma y Gomorra. Pero Dios decidió soberanamente dejar una descendencia. ¿Ven otra vez la elección? Dios dejó una descendencia, un remanente escogido por gracia. Eso es lo que Pablo va a decir en Romanos capítulo 11, versículo 5. Y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente, dice Pablo en su época, un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Un remanente escogido. De manera que la promesa de Dios no ha fracasado. Él ha estado llevando a cabo lo que desde el principio se había propuesto hacer en su soberanía: salvar a judíos y a gentiles escogidos por gracia, por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No, Dios nunca fracasa. Dios nunca fracasa. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué aprendemos de este pasaje? Bueno, en primer lugar, que en vez de tratar de defender a Dios, esa es la tentación que nosotros tenemos, la tentación de defender a Dios, suavizando ciertas doctrinas de la Biblia que pueden ofender a los incrédulos. Oh no, mis hermanos, más bien debemos mostrarles la grandeza, la majestad y la santidad de Dios, para que ellos puedan ver su pequeñez y su pecado y vengan delante de Él humillados, clamando por misericordia. Mis hermanos, Pablo está lidiando con el corazón de este hombre. ¿Saben para qué? Para que se humille y encuentre salvación en Cristo. Mi hermano, no defiendas a Dios. Él no necesita que tú lo defiendas. No suavices la Biblia. No domestiques a Dios para que sea menos ofensivo al incrédulo. Él es Dios. Él es como Él es. No lo domestiques. Oh, pero aprendemos también en segundo lugar que en vez de preguntarnos por qué Dios salva a unos y no a otros, más bien deberíamos preguntarnos por qué Dios estuvo dispuesto a salvar a sus criaturas rebeldes a través de un sacrificio tan costoso. Esa es la pregunta. Miren, el ejército de Estados Unidos gasta mucho dinero en defensa, mucho dinero. Y para cuidarse de terroristas, ¿ustedes se imaginan que en el ejército de Estados Unidos se descubra que todo un batallón ha estado enviando armas secretamente para un grupo de terroristas de ISIS para hacer un atentado en la misma Casa Blanca? ¿Qué pasaría con ese batallón? Corte marcial. Son unos traidores. Eso es lo que nosotros somos. Nosotros hemos tomado los recursos que Dios nos ha dado para su gloria, para pelear contra Él, para criticar sus designios. Eso es lo que hemos hecho. Pero aquí está el juez de la corte marcial diciendo: ustedes todos merecen ser fusilados. Pero ¿saben qué? Ya yo hablé con la Suprema Corte de Justicia. Yo no sé cómo funciona eso.
y les pedí que me fusilaran a mí. Misericordia. Misericordia. Dios el Hijo vino a este mundo como hombre y dijo: fusílenme a mí. Fusílenme a mí para que ellos sean perdidos. Ellos son unos traidores, son unos rebeldes, son unos adúlteros. Pero Padre, castígame a mí. Esa es la pregunta. Estás haciendo la pregunta incorrecta. Esa es la pregunta. Mis hermanos, si somos creyentes, deberíamos caer postrados y en gratitud adorar a nuestro Dios por su misericordia. Oh, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí? Yo estaba hecho de esa misma masa. Como uno de nuestros himnos que cantamos dice: ¿por qué, Señor? ¿Por qué será que me invitaste a mí? ¿Por qué me hiciste oír tu voz y entrar y ver tu bondad? ¿Por qué, Señor? Pues el mismo amor que el manjar sirvió dulcemente a entrar me llevó, si no, en mi pecado aún habría estado yo. ¿Por qué, Señor? Qué consuelo, ¿verdad? Saber que fuimos preparados de antemano para ser vasos de misericordia. La misericordia nos rodea. Dios nos preparó, la masa dañada, Dios nos preparó como una taza grande que Él va a colmar de sus bondades y de sus misericordias. Y al final veremos su gloria. Pero aprendemos también, en tercer lugar, que debemos reconocer nuestras limitaciones y aceptar que no podemos saberlo todo ni entenderlo todo. No olvides que aquí estamos tratando con la revelación de la mente de Dios. ¿De verdad tú esperas entenderlo todo? ¿Tú entiendes cómo es eso de que la Biblia fue escrita por hombres pero inspirados por el Espíritu Santo? Y que Dios no anuló las personalidades ni de Pablo ni de Pedro. Cuando tú lees a Pablo es Pablo, cuando lees a Pedro es Pedro, pero fueron inspirados de tal manera que cada palabra de ese libro es palabra de Dios. ¿Tú entiendes eso? Yo no lo entiendo. Que hay un montón, óyeme. Mientras más grande es la luz, decía Spurgeon, más grandes son las tinieblas que la circundan. Mientras más entiendas cosas de la Biblia, más preguntas tendrás. Acepta el misterio, que no podemos saberlo todo. Ustedes no se imaginan cuántas herejías y cuántas distorsiones del evangelio han surgido en la historia de la iglesia, porque hay hombres que han querido explicar lo inexplicable. Las cosas reveladas son para nosotros, pero hay cosas secretas que son de Dios. Acepta eso. Si pudiéramos entender a Dios, Él sería de nuestro tamaño. Ay, pero gloria a Dios que no podemos entenderlo todo. En quinto lugar, aprendemos también que no debemos aislar la soberanía de Dios del resto de sus atributos. No hagas eso. Sí, nuestro Dios es soberano, pero Él también es justo y misericordioso y compasivo y santo y sabio y bueno. Y así podremos continuar enumerando un atributo tras otro que no se encuentran en Romanos 9. No podemos aislar la soberanía de Dios de lo demás. Es este mismo Dios del que Pablo escribió 10 minutos antes o 15 minutos antes en Romanos 5, que Él demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió.
Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, recuerda que no es tu responsabilidad averiguar si tú fuiste incluido o no en el grupo de los elegidos. Esa no es tu responsabilidad. Todo aquel que venga a Cristo en arrepentimiento y fe será recibido, porque eso es lo que Dios prometió. This world is endless, so wide, so broad, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before
still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing